Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme cansado del camino, sediento de ti. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastada, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme necesito refrescar este seco corazón. Sumérgeme, sediento de ti. Este seco corazón en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar
¿Qué es el rapto? El rapto de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cuándo va a pasar esto? Estas son las dos gran preguntas. El tema de hoy es el rapto o la cuestión, la pregunta del rapto. Una vez más, bienvenidos a nuestro podcast The Jesus Way, el modo de Jesús. Bienvenidos una vez más, una bendición que nos acompañan. Y este es un gran tema que ahorita es algo que mucha gente está preguntando. ¿Ya estamos en la gran tribulación? ¿O cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo es el...? Bueno, han oído de la segunda venida de Jesucristo. Creo que es algo de que es aceptado, aunque crean o no crean, es algo que han oído, el mundo ha oído. Oh sí, es una doctrina del cristiano, de que dicen que la segunda venida de Cristo y que se va a acabar el mundo y que va a venir la segunda venida. Ese es el punto de vista de muchos alrededor del mundo. Pero para nosotros, ¿qué es el rapto? El rapto de la iglesia. Llegando a capítulo 4 de Apocalipsis, estamos viendo de que viene un punto donde, y nos enseña aquí en la palabra, donde viene un punto donde va a empezar un tiempo que se llama la gran tribulación. Pero hay diferentes puntos de vista de que muchos piensan o creen de que lo que se llama el rapto de la iglesia, que es cuando la iglesia, el creyente, la novia de Cristo, va a ser como sacada de este mundo en un modo como arrebatada. Eso es lo que quiere decir el rapto. Y traducida a español, en latín es raptus y en español es arrebatados, como algo fuerte y rápido. Y entonces unos tienen el punto de vista o la interpretación de que eso va a pasar en medio de esos 7 años de la gran tribulación, cuando la ira de Dios cae a este mundo que ha rechazado a Cristo. Y unos también tienen el punto de vista, son 3. La primera es que viene, eso pasa en medio. La segunda es de que esto pasará después, terminar de la gran tribulación, donde la ira de Dios cae a este mundo, y que la iglesia, la novia de Cristo, nosotros, tú y yo, van a estar aquí. Pero creo, no nomás que creo, lo veo, y más sólido, más claro, la verdad es de que el rapto de la iglesia pasa antes de la gran tribulación. Por eso la gran pregunta, ¿qué es el rapto? Ya expliqué, pero ¿cuándo va a pasar esto? Y el tema viene a nosotros porque estamos aquí en capítulo 4, versículo 1 y 2, lo vamos a leer una vez más para que vean por qué a este punto en estudiar el libro de Apocalipsis llegamos a capítulo 4, donde dice, y entra este tema del rapto. Versículo 4, capítulo 1, estamos aquí. Después de esto, escribiendo Juan, dice, y ahí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como la trompeta dijo, ¿cuál voz es esa? Es la voz de Jesucristo. Ya estudiamos eso en capítulo 1. Y miren lo que la voz dice, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Recuerden esa palabra, después de esto. ¿Después de qué? Ahorita lo explicamos. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en... ¿dónde? En el cielo, y alguien sentado en el trono. Aquí paramos, nomás quiero que vean esto primero, de que llegamos al punto donde el libro de Apocalipsis en capítulo 4
vemos de que aquí empieza la parte profética, la parte que no ha pasado todavía, la parte donde ahora nosotros vemos hacia el futuro. Pero qué bonito, aquí nos abre como la cortina del cielo para ver lo que va a pasar cuando seremos llevados al cielo. Y aquí representa donde Juan dice que, ¿qué dice aquí? Yo vi y ahí se abrió una puerta, ¿dónde? En el cielo. Esto está representando algo muy bonito, donde aquí es donde Juan representa como fue llevado, igual como nosotros vamos a ser llevados, pero vamos a estudiar capítulo 4 y 5, que es lo que se llama the throne room scene, el escenario del trono de Dios, donde vamos a ver ahí en esta palabra profética lo bellísimo, estar ahí donde está Dios sentado en el trono y la belleza y la grandeza y me emociona nomás en hablar de ello, pero más que todo, ahí estaremos. Si eres creyente, si has puesto tu fe y confianza en Jesucristo, te has arrepentido de tus pecados y recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y entrado el Espíritu Santo y reside en ti, va a venir ese momento para ti, para mí, para nosotros de estar en el cielo con Él. Como dice, vamos a ver que esto es una verdad, esto es doctrina, esto es algo, no va a ser básico, pero es la doctrina del cristianismo porque viene de la palabra de Dios. Y aquí para nosotros es profético. Hemos estado viendo capítulo 1, 2 y 3, es que vimos la historia de la iglesia. Es donde estamos ahorita, terminando capítulo 3. Ahí todavía estamos en la iglesia de Laodicea, de Filadelfia. Estamos, esas iglesias que escribió, eso era profético para ellos hasta ahorita. Para nosotros ya es historia que lo vimos pasar exactamente como dice aquí la Biblia, y entonces ahorita estamos ahí. Creo que estamos a los últimos, al término de ese tiempo que se llama la historia de la iglesia, capítulo 3, terminando ahí estamos, pero viene para nosotros lo profético, capítulo 4 y adelante. Vamos a estar viendo ahora lo que es, de aquí en adelante en el estudio de Apocalipsis, lo que es profético para nosotros. La iglesia llevada, tú y yo, el escenario de the throne room scene, el escenario del trono de Dios, y luego 6 a 19 capítulos, la gran tribulación, donde la ira de Dios cae a un mundo incrédulo. También vamos a ver después, no ahorita, ¿por qué? ¿Por qué la gran tribulación? ¿Por qué la ira de Dios caer a este mundo? Vamos a ver varias razones por qué, y son buenas razones, y vamos a realizar, wow, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es justo. Entonces, ¿qué es el rapto? Ya hablamos de eso. Y la segunda pregunta, ¿cuándo pasará esto? Y lo tercero que vamos a ver a la última es, ¿por qué es importante en reconocer o en saber, estudiar cuándo va a pasar esto? ¿Por qué es importante eso? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Lo leímos la vez pasada, pero quiero leerlo una vez. Abran sus Biblias y vean conmigo lo que dice aquí. Estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Versículo 13 de capítulo 4 empieza, hermanos, ¿ok? Está hablando a hermanos. No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Muy importante, no quiere que ignoren, no quiere que sean mal o desinformados o no tener la información. Otra versión en la Reina Valera, no quiero que sean ignorantes. Y eso en español se oye muy fuerte, esa palabra, no quiero que sean ignorantes. Se oye, pero aquí lo dice más bonito. No queremos que ignoren, que no sean informados lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Hay tanta gente que está viviendo y muriendo sin esperanza.
Pero nosotros tenemos la esperanza segura. No es de que, ay, ojalá, esperanza que ojalá esto vaya a pasar, ojalá nos lleve al cielo, ojalá no pasemos por la gran tribulación. Pero la esperanza bíblica es esperanza segura, absoluta. Esperanza, expectativa, que va a pasar esto de seguro. Versículo 14, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Esto es a lo dicho por el Señor, ¿ok? Hasta dicen, ¿quién lo ha dicho? El Señor, nuestro Señor, que no es mentiroso. Afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Esta no es la segunda venida, está hablando de otro evento antes de la segunda venida, y viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, que creo que es nosotros, esta generación ahorita que me están escuchando, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Raptus, arrebatados, lo que le quieran llamar, ahí está la palabra, cómo, juntos con el Señor en las nubes, que no va a bajar a la tierra todavía, en las nubes, nos vamos a encontrar en las nubes con Él, con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Wow, esta es palabra de confort. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Qué bonito. Aquí estamos viendo algo muy importante, que no seamos ignorantes, que no seamos, en la versión amplificada dice que no deseo que estén sin la información, creyentes sin la información. Nos está dando esta información para no ignorar. Ignorantes también quiere decir que ignoran. Como yo ignoro muchas cosas de deportes, no me meto, ay, los deportes, que unos hablan, ay, sí, que este ganó y que este va arriba y este va abajo, en cualquier deporte de que estén. Y yo soy ignorante de esas cosas porque ignoro, yo no veo, estoy viendo, sí, veo deportes de vez en cuando, los campeonatos o algo, pero no estoy siguiendo aquí a estos y a estos otros y todo. Pero con todo eso, nomás para decir, no soy una mala persona porque soy ignorante a ciertas cosas, pero no quiero ser ignorante de la palabra de Dios. No quiero ser ignorante acaso de las cosas de Dios. La palabra de Dios en 4 partes nos dice que no seamos ignorantes acaso de dones espirituales. Ahí en 1 Corintios 12:1 dice, hablando de dones espirituales, hermanos, deseo que no seas ignorante o no ignores esto. ¿Y qué pasa? Hay división, gente no están informados o bien informados, bien estudiados y ignoran o lo que sea, donde hay división en la iglesia. ¿Acaso de los dones espirituales? División de que unos, que las lenguas no son de hoy, que tú hablas en lenguas y yo no, y tú sí, y es malo y es bueno, y profecías y todo esto de que se habla de los dones. Bueno, no sean ignorantes también, número 2, de los planes y estrategias de Satanás. Nos dice ahí en 2 Corintios 2, 10 y 11 que no seas ignorantes acaso de eso. Y gente ignorantes, el diablo no quiere que no creas en él. Entonces, ese es otro tema. Pero número 3, porque también nos dice que no seamos ignorantes al corazón de Dios hacia Israel. Esto es algo importante que quiero tocar este tema porque aquí en este podcast, en mi corazón, de nosotros, nuestro ministerio, mi familia, es de que la iglesia no ha tomado el lugar de Israel, del judío.
Porque ahí es donde empieza el antisemitismo, donde gente empieza a decir que ya los judíos ya terminó con Israel y todo, pero yo todavía creo la palabra de Dios que me dice orar por la nación de Israel y la paz de Jerusalén. Dice, bendiciré a los que te bendicen y maldiciré a los que te maldicen. No, quizás no estoy de acuerdo totalmente todo lo que hace Israel ahorita a este punto, pero ahí en Romanos 11, 25 a 27 dice que Dios no ha terminado con Israel y que va a haber un tiempo, y para eso va a ser otra razón cuando estudiemos por qué la gran tribulación, 7 años de la ira de Dios que hay en este mundo, es para tratar con la nación de Israel. Y todavía no ha terminado, porque ahorita hay división, ahorita mismo estamos oyendo donde hay división en la iglesia, que uno dice, oh sí, que ya Israel ya terminó con el judío y ahora todas las promesas que eran para Israel son para la iglesia. Y es bonito tener las bendiciones de Dios, pero no tenemos que deshacernos de que Dios no ha terminado con Israel. Y quiero estar claro que en qué lado estamos nosotros. No quiero hacer división, pero quiero que estemos unidos en esto, de que Dios nos ama, su palabra la estudiamos y verla, nos amamos unos a otros, y también ver las escrituras de que Israel todavía, la palabra de Dios habla de que Israel es su esposa, la iglesia es la novia de Cristo. Israel es la esposa de Dios. Ese es otro tema, pero ese tema lo tocamos porque aquí nos dice en 1 Tesalonicenses 4:13, no seas ignorante de esto, el rapto de la iglesia tampoco. No hay que ser ignorante. Entonces, la palabra es, ¿cuándo pasará esto? ¿En el medio, o al última, o antes de la gran tribulación? Y vamos a ver aquí varias razones cuando esto pasará. ¿Cuándo pasará? Primeramente, la primera razón, voy a ver 6 rápidamente. ¿Por qué el punto de vista o la interpretación o la verdad, yo voy a decir, es de que el rapto de la iglesia pasa antes de la gran tribulación? Vamos a ver, Dios no nos ha creado para la ira de Dios. Bueno, razón número 1. La doctrina del rapto de la iglesia, de ser arrebatados y llevarlo con el Señor en 1 Tesalonicenses 4:18, es una doctrina que nos debe de traer confort, no miedo. Ay, ya viene la gran tribulación y vamos a pasar por todo esto, hay que prepararnos. No, es una doctrina de confort. Yo creo que el rapto de la iglesia en medio de la gran tribulación no me trae mucha comodidad, ni a mí y no creo que a ti. Quiere decir de que creyentes tenemos que pasar por gran agonía antes de que el Señor nos lleve al cielo. Y unos dicen, pues es que estamos en medio de la gran tribulación ahorita. No, todavía no está el anticristo y todo. No, si esto fuera la gran tribulación, no va a ser así tan bonito como está. Va a ser bonito, aunque no está muy, muy, muy bonito, pero a comparación de cómo va a ser ahorita, no es nada a cómo va a pasar. Vamos a leer en capítulo 6 a 19, vamos a estudiar y ver todo eso, pero razón número 2, la gran tribulación es cuando derrama Dios su ira. Y el Señor nos dice que no nos ha apuntado a la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 9, 11 nos dice, Dios nos ha apuntado a la ira de Dios. Dios nos va a dar la ira de Dios, pero vamos a obtener salvación entre el Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Y aunque estemos despiertos o vivos o hemos muerto, dice, vamos a ser arrebatados junto con Él. Entonces, que haya comodidad, que haya confort entre uno y otro y edificarnos con esta palabra
de que Dios no nos ha creado para ira. La ira de que debería de ser derramada sobre nosotros, sobre todo el mundo, fue derramada sobre mi Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Que si ponemos nuestra fe y confianza en esa obra terminada, no tenemos que pasar por esa ira de que se habla aquí. Número 3, Jesús nos dice que oremos, que no pasaremos entre ese tiempo de gran tribulación, pero que seamos arrebatados o sacados de aquí. Ahí en el discurso de Olivet que hablamos la vez pasada, en Mateo 24 y también en Lucas 21, nos dice que oremos de que seramos contados worthy, que nos merecemos no pasar por esta gran tribulación. ¿Cómo nos hacemos worthy? O que worthy que dices que no merecemos esto. Es de que si ponemos nuestra fe y confianza una vez más en Jesucristo, en la obra terminada en la cruz, Él nos limpia y nos lava y nos hace que podemos no merecemos nada, pero porque Él nos hace justos, nos abrigamos con su justicia, Él nos abriga con su justicia, entonces nos hace justos, y entonces ahora no merecemos esto, pero merecemos poder ser sacados de aquí y llevados con el Señor. Lo merecemos todo por la gracia de Dios, no porque somos muy buenos o muy perfectos. ¿Ok? Número 4, la gran tribulación. El rapto, pre-tribulation rapture. El rapto que pasa antes de la gran tribulación nos enseña de que es algo condicional, un aspecto de la tribulación condicional. Porque Jesús nos dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 22, le dice a la iglesia de Tiatira, pero nos está diciendo a nosotros también que si no nos arrepentimos, vamos a experimentar o pasar entre la gran tribulación. Si el rapto no pasará hasta después de la gran tribulación, ¿por qué razón está diciendo esto Jesús? ¿Por qué está diciendo esto? Te está hablando de que esto no puede pasar. Si nos arrepentimos, entonces nos está diciendo, arrepiénsense. Si no, van a pasar por esto. Entonces, si estás arrepentido, te has arrepentido de tus pecados, si has recibido al Señor como tu Señor y Salvador, dice aquí que no tendrás que pasar entre esa gran tribulación. Hay varias razones, pero también aquí, la penúltima, número 5. El punto de vista de la tribulación, la gran tribulación que va a pasar después del rapto, como lo que estamos enseñando y verificando y confirmando, nos está enseñando de que es un tiempo que no se sabe cuándo va a pasar esto. Porque si creemos que va a pasar en medio a la última, entonces estamos esperando que el anticristo venga y luego al medio, nos dice aquí en la Biblia, en Apocalipsis, que a los 3 años y medio de los 7 años, que va a haber esto donde el anticristo entra y desagrada el templo. Y esa va a ser la señal donde los judíos van a decir, wow, este no es el Cristo, este no es el Mesías. Bueno, vamos a estudiar eso después, pero el punto es de que entonces si sabemos cuando eso pasa, van a faltar 3 años y medio, vamos a saber, si esto fuera cierto, que no es, vamos a saber que en 3 años y medio exactamente va a regresar el Señor en la segunda venida. Y ese día nadie lo sabe, dice la palabra de Dios. No lo sabe en el modo de que primero tiene que pasar el rapto de la iglesia, luego 7 años de la gran tribulación, luego la segunda venida de Jesucristo. Y la palabra de Dios confirma esto, que esto de la gran tribulación
va a pasar y no sabemos cuándo va a pasar el día del Señor, cuándo va a pasar el rapto de la iglesia, cuándo va a pasar la segunda venida. Primera de Tesalonicenses 5:2 nos dice, porque tú mismo sabes perfectamente que el día del Señor será como, su venida será como un ladrón en la noche. ¿Han oído eso quizás muchas veces, como un ladrón en la noche? Entonces, si ese es lo que dice la palabra de Dios, tiene que ser algo que no sabemos. Y si el único modo que makes sense, que se oye correcto, que se oye como más claro, es de que el rapto de la iglesia, que estamos confirmando que va a pasar, aunque creas cuándo va a pasar, va a pasar. Y va a pasar antes de la gran tribulación, porque Jesucristo dice en Mateo 24, en su discurso de Olivet, también dice, but the day or the hour no one knows. El día o la hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, pero mi Padre en el cielo solamente. Entonces, nos está diciendo Jesucristo que está claro que nadie sabe el día o la hora. Y este es el único modo que puede pasar el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Esto está claro. Una vez más, hay muchas razones. Tengo 10 más razones bíblicas que puedo pasar, pero no hay tiempo porque quiero llegar a este punto. La novia de Cristo será llevada de aquí antes de la ira de Dios sea derramada sobre este mundo. Igual como vemos en Génesis capítulo 19, la historia de Sodoma y Gomorra, donde Lot y su familia son sacados de ahí antes de que sea destruida Sodoma y Gomorra. Pero lo más importante de todo esto, creo que la razón más importante de que el rapto de la iglesia es antes de la gran tribulación, es de que nos hace buscar el reino de Dios, to seek the kingdom of God. En Mateo 24 otra vez, Jesucristo dice ahí terminando ese capítulo, versículo 45, ¿quién entonces es un siervo fiel? Que su maestro, su dueño, que lo dejó como para cuidar su viña, igual como el Señor nos deja aquí a nosotros para cuidar su viña, por decir. Y dice ahí, versículo 46, bendecido es el siervo que cuando su maestro regresa, lo encuentre cuidando su viña, caminando con el Señor. No en perfección, pero porque hay muchos que dicen, ay, como dice ahí, después de esto, ay, mi dueño o el patrón no va a llegar, ay, no, se ha tardado, han dicho por 2000 años que va a venir, y esa actitud tiene a muchos, hasta cristianos, como viviendo como que nunca va a venir. Y aunque está dicho aquí, nos dice que ese momento viene de seguro y muy pronto puede ser. 2 razones que mantuvo a la iglesia original, los apóstoles, ahí en el primer siglo, en los primeros años, cuando el cristianismo explotó. En inglés exploded, quiere decir no que explotó y se deshizo, pero que se hizo tan grande y se regó por todo el mundo. 2 razones por qué la iglesia estaba como encendida y emocionada y trabajando. Y la primera razón es la empoderación del Espíritu Santo. Donde dice ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, que
recibirás poder cuando el Espíritu Santo vendrá sobre ti, empoderados por el Espíritu Santo. Es lo que deseo para ti y para mí. Y también caminar con el temor de Dios. Pero lo segundo, ¿qué es lo que mantuvo a él, iglesia, como on fire, como dicen, como encendidos, emocionados, viviendo para el Señor? La creencia que Jesús podía regresar cualquier momento en su vida. ¿Cuándo pasará esto? Ya vimos eso. Pero, ¿por qué es importante esto de lo que estamos hablando? Porque dice, bueno, va a venir y si viene antes o después, pues ¿qué tiene que ver? Nos damos ahí. Bueno, el punto es de que tu punto de vista, de acuerdo al rapto de la iglesia, será definitivamente afectando en el modo que vives tu vida a hoy, en este lado de la eternidad. Va a cambiar cómo vives. Si te digo, mira, de seguro el Señor va a venir, o si se parece un ángel a ti, estoy diciendo, nomás suponiendo, hago esto y lo hago varias veces porque quiero que pienses esto. Si supieras de que de seguro un ángel se te apareció y dice, el Señor va a regresar el domingo 28 de septiembre a las 12 del día, que es el siguiente domingo de hoy. Si va a regresar de seguro y dice, ay, gracias por esa información. ¿Cómo vivirás? Más piensa eso, ¿cómo vivirás esta semana? Si de seguro sabías de que viene, creo que vivirías muy diferente. Hay muchos ejemplos que les puedo dar, pero quiero que piensen en eso. Y si de veras crees de que el Señor puede regresar, el rapto de la iglesia puede pasar a este momento, puede pasar ahorita, puede pasar mañana. Si estás viviendo con esa anticipación, creo que vas a vivir muy diferente, a lo positivo, muy diferente. Creo que va a cambiar el modo de vivir. Creo que cuando vives con esa anticipación, y mi Señor tan sabio en dejarnos así de ese modo, de que no nos dice, porque conoce al ser humano. Yo lo hacía antes en la escuela o con trabajos. El ser humano, normalmente, en general, no todos, pero nos esperamos como hasta el último momento. Ya viene la prueba, hay que estudiar y prepararnos, mañana. Bueno, el punto es de que el Señor sabe el corazón de sus hijos y sus hijas, su creación. Entonces, estamos esperando la venida del Señor. No sabemos el día o la hora, pero sabemos la temporada. Vimos eso la vez pasada. Pero ¿cómo vivirías si supieras de seguro que Él viene mañana o el siguiente domingo? La verdad es que no sabemos. Pero sí sabemos la temporada y estamos en esa temporada. Cuando veas estas cosas que empiezan a pasar, vimos la vez pasada, ve hacia arriba porque tu redención se acerca. El Señor dijo en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Estoy paraphrasing. Quiero que estés buscando a Jesucristo. Quiero que estés esperando todos los días, porque puede regresar y va a regresar. No estamos esperando el anticristo para ver cómo hablamos, estamos esperando a Jesucristo. Y quiero que vivas de este modo, porque el que está viendo y esperando y tiene esta esperanza de la venida del Señor, que es de repente, el rapto de la iglesia, es de repente, dice que se purifica a sí mismo. Pueden leerlo ahí en 1 de Juan 3:3. Por eso yo creo, no nomás que yo creo, pero yo interpreto, y creo que la mayoría del cristianismo, de los cristianos, teólogos, cristianos que estudian la palabra, yo veo de que el punto de vista de que el rapto pasa antes de la gran tribulación es muy importante. Porque eso me ayuda a vivir
de un modo de que estoy esperando, que es urgente de yo caminar justo, de yo caminar en santidad, de yo buscar a servir y amar a Dios y amar a mi prójimo. Y esto cambia el modo que vivo. Entonces yo les digo, vivan en la expectativa del regreso del Señor. Porque ¿qué dijo Jesucristo? Termino con esto. Watch and be ready. Mantiénete alerta y mantiénete listo. Si esto ha sido una bendición para ustedes, mándenles este mensaje a otros que lo vean, que sean bendecidos. Y también pueden subscribe a este podcast también. En el nombre del Señor, los amamos, Dios te ama y nos vemos aquí, ahí o en el aire, porque puede pasar el rapto esta semana. Que Dios los bendiga.